Bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, un bombazo que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Agárrense fuerte porque la noticia es explosiva. ¿Listos para un buen chismecito? Hoy vamos a hablar de algo que ocurrió el 4 de septiembre de 2025. Sí, ya sé, puede sonar un poco a futuro, pero piensen en ello como una especie de viaje en el tiempo, una mirada a lo que podría haber sido, o a lo que quizás todavía podría ser. Porque la verdad, en este mundillo nunca se sabe. El tema que nos ocupa es nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y famosos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, y la química entre ellos en pantalla era incandescente. Ya saben, esas miradas que traspasan la pantalla, esas sonrisas cómplices, esos roces que te hacen suspirar. La gente, claro, se volvió loca, y empezó a soñar con que esa magia fuera real, con que Cupido hiciera de las suyas también en la vida real. Y bueno, el 4 de septiembre de 2025 la noticia saltó a los medios. Los titulares explotaron en todos lados: Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja del año, amor en la vida real, el secreto mejor guardado de Turquía revelado. Las redes sociales, por supuesto, ardieron. Los fans emocionados, extasiados, no podían creer lo que estaban leyendo. ¿Era cierto? ¿Realmente estaban juntos? Imagínense la escena: paparazzis acechando, fotos en restaurantes, paseos cogidos de la mano, declaraciones de amigos y familiares. Todo indicaba que sí. Que el amor que veíamos en la tele, ese amor de ensueño, había trascendido la ficción. Era el sueño hecho realidad para millones de personas. Y siendo honestos, para muchos de nosotros también, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo llegaron a estar juntos? ¿Cómo se descubrió esta noticia? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes, la relación entre Can y Demet se había ido consolidando poco a poco, durante y después del rodaje de Erkenci. Obviamente tenían que mantenerlo en secreto por cuestiones de imagen, de contratos, y bueno, también por el típico morbo que genera un romance prohibido. Pero el 4 de septiembre de 2025, la bomba explotó. ¿Cómo? Pues según se rumorea, la chispa inicial fue gracias a un evento, una fiesta muy exclusiva en Estambul. Aparentemente alguien de los presentes filtraron fotos y vídeos a la prensa, en donde se los veía a Can y Demet muy cercanos, con miradas cómplices, besos robados, abrazos, la miel sobre hojuelas. Y claro, la noticia se regó como pólvora. Los medios turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias, no tardaron en hacerse eco. Revistas, portales de noticias, programas de televisión, todos hablaban de la pareja del momento. Algunos se aventuraron a decir que estaban locamente enamorados, que ya planeaban el futuro juntos, que incluso estaban pensando en casarse. Imagínense la locura. La expectación era máxima. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de análisis exhaustivos de cada foto, de cada gesto, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera la noticia. Los fans crearon hashtags, fanfics, edits, la creatividad no tenía límites. Pero profundicemos un poco más en los detalles de este supuesto romance. ¿Cómo era la dinámica entre Can y Demet en el set de Erkenci? Según testimonios de personas que trabajaron en la serie, la relación entre ellos era especial. Había una conexión evidente, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se dice que pasaban mucho tiempo juntos, ensayando, bromeando, compartiendo confidencias. Sus compañeros de trabajo notaban esa química, esa atracción que emanaba de ellos. Por supuesto, la presión mediática era constante. Los paparazzis los perseguían a todas partes, tratando de capturar cualquier momento que confirmara los rumores. Las redes sociales eran un hervidero de especulaciones y comentarios. Pero ellos en ese momento se mantuvieron cautos, protegiendo su privacidad y tratando de no alimentar las expectativas. Sin embargo, la chispa estaba encendida. Durante el rodaje se vieron obligados a ocultar sus sentimientos, a disimular sus miradas, a controlar sus impulsos. Pero después, una vez finalizada la serie, las barreras se fueron rompiendo.
La libertad llegó y con ella, la posibilidad de explorar sus sentimientos. La fiesta en Estambul fue el detonante. Un evento lleno de celebridades, de gente importante, de gente con acceso a información privilegiada. Alguien con malas intenciones o simplemente por descuido, filtró las fotos y los vídeos que lo cambiaron todo. Las imágenes eran claras, Khan y Demet muy juntos, sonriendo, besándose, abrazándose. La evidencia era irrefutable. La noticia corrió como la pólvora, y el mundo se paralizó. Los fans enloquecieron. Era el sueño hecho realidad. Pero, ¿cómo reaccionaron los involucrados? Khan Yaman, como mencioné, fue más reservado. Siempre ha sido un hombre discreto que protege su vida privada. No hizo declaraciones directas, pero tampoco negó la relación. Sus palabras eran medidas, ambiguas. En algunas entrevistas, se limitó a sonreír y a decir que estaba enfocado en su trabajo. Demet Özdemir, por otro lado, fue un poco más enigmática. Al principio evadió el tema, pero sus gestos, sus miradas, sus publicaciones en redes sociales daban pistas claras. Se la veía feliz, radiante. Sus amigos y familiares confirmaron que estaba enamorada, que vivía un momento mágico. La noticia generó una oleada de reacciones. Los fans, por supuesto, estaban en éxtasis. Creían en el amor, en los cuentos de hadas en que sus ídolos, como ellos, también podían encontrar la felicidad. Creían en el poder de la magia que emanaba de la pantalla, y querían creer que esa magia era real. Sin embargo, también hubo escepticismo. Algunos pensaron que todo era una estrategia de marketing, una forma de generar más atención para sus carreras. Pensaban que era una forma de mantenerlos en el candelero, de vender más revistas, de atraer más audiencia a sus proyectos. La presión mediática aumentó considerablemente. Los paparazzis los acechaban a cada momento buscando la foto perfecta, el titular sensacionalista. Los programas de televisión dedicaban horas y horas a analizar cada detalle de sus vidas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de opiniones, de especulaciones. La vida de Khan y Demet se convirtió en un circo mediático. Pero, ¿qué pasó después? Aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa. Según algunas fuentes, la relación no duró mucho tiempo. La presión, la distancia, las diferentes prioridades, todo esto contribuyó a la ruptura. El romance, según esta versión, fue fugaz, intenso, pero no duradero. Otras fuentes, en cambio, aseguran que la relación fue más larga, que vivieron un amor apasionado y profundo, que dejó huella en sus vidas. Según esta versión, la ruptura se produjo por otros motivos, quizás por diferencias irreconciliables, por el desgaste propio de una relación que se expone a tanta presión. También hay rumores sobre el supuesto motivo de la ruptura. Algunos hablan de infidelidades, de celos, de discusiones. Otros de que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, de que sus caminos debían separarse. Y por supuesto, no faltan las teorías conspirativas, que aseguran que todo fue un montaje, una estrategia para generar más expectación en sus carreras. Lo cierto es que independientemente de lo que realmente pasó, la noticia del romance entre Khan Yaman y Demet Özdemir el 4 de septiembre de 2025 dejó una marca imborrable en la historia de las series turcas. Fue un momento de ilusión, de esperanza, de creer en que el amor, el verdadero amor, puede existir incluso en el mundo de la ficción. Y aunque no sepamos a ciencia cierta cómo terminó esta historia, lo que sí podemos afirmar es que nos regalaron momentos inolvidables en Nerkenzikus. Nos hicieron soñar, reír, llorar y creer en el poder del amor. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. Profundizando un poco más en las posibles causas de la ruptura, surgen diferentes escenarios. Uno de ellos, como se mencionó, es la presión mediática. La constante persecución de los paparazzis, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ser muy desgastante para una pareja, especialmente para dos personas que por su profesión, están constantemente expuestas al público. Otro factor que pudo influir es la distancia. En ese momento Khan Yaman estaba trabajando en Italia, lo que significaba que tenían que mantener una relación a distancia. Las relaciones a distancia son difíciles, requieren mucha comunicación, confianza y compromiso. La distancia física, la falta de contacto diario, puede generar tensiones y dificultar la consolidación de la relación. También es posible que las diferentes prioridades de cada uno hayan jugado un papel importante.
Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su carrera, con muchos proyectos y compromisos profesionales. Demet Özdemir, por su parte, también tenía una agenda apretada. Es posible que en algún momento se dieran cuenta de que no podían dedicarle a la relación el tiempo y la atención que necesitaba. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran el uno para el otro. A veces, por más que haya química, por más que haya atracción, las personas no son compatibles a largo plazo. Los caracteres, los intereses, las expectativas, todo esto puede influir en la compatibilidad de una pareja. Independientemente de cuál haya sido la razón, la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una noticia muy comentada en su momento. Los fans se sintieron decepcionados, pero también entendieron que la vida es así, que las relaciones a veces terminan, incluso las que parecen perfectas. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Can Yaman se consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía, con proyectos en Italia y en otros países. Demet Özdemir también siguió trabajando, protagonizando nuevas series y películas. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna ha generado tanta expectación como la que tuvieron con Can Yaman. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Hoy en día, cuando se les pregunta por su relación, ambos suelen ser discretos. Evitan hablar del tema, pero tampoco lo niegan. Sus miradas, sus gestos a veces, dan a entender que entre ellos sigue habiendo una conexión especial. Es posible que en algún momento vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. O quizás no. Lo cierto es que su historia de amor, aunque breve, ha sido un ejemplo de que el amor puede existir incluso en el mundo de la ficción. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente? La verdad, como siempre, es un poco escurridiza. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en Erkencikus. Nos hicieron soñar, reír, llorar y creer en el poder del amor. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. Así que, ¿qué les pareció este chismecito de Can y Demet? ¿Creían en su amor? ¿Les gustaría que hubieran terminado juntos? ¿Qué opinan de todo esto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y por último, quiero dejarles con una reflexión. En el mundo de la farándula, las relaciones son efímeras, la verdad a veces se manipula, y la presión mediática es constante. Pero a pesar de todo eso, el amor puede existir. Y a veces incluso puede trascender la ficción y convertirse en realidad. Así que vivan el amor, crean en el amor, y no tengan miedo de soñar. Porque al final del día, el amor es lo único que realmente importa. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.